Bienvenidos a Vidas Desconocidas, donde exploramos casos inquietantes, misterios que te dejarán sin aliento y secretos aterradores. Mi nombre es Paco, comencemos. Juan Pedro Martínez desapareció de forma extraña sin dejar rastro el 25 de junio de 1986. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hoy hablaremos de la desaparición de un niño, que probablemente es la peor cosa que nos puede pasar, porque esto genera una impotencia e incertidumbre tan alta, el no saber qué pasó con esa persona, el no poder dar un cierre a ese caso. Hoy te hablaré de un caso que ocurrió en España, la muy extraña desaparición de Juan Pedro Martínez, un niño de casi 10 años que viajaba con sus padres en un camión tipo cisterna cargado de ácido sulfúrico. El papá de Juan Pedro tenía que trasladar dicho camión de Murcia hasta Bilbao. Había decidido hacer este viaje junto con su esposa e hijo, como premio por las buenas notas que había sacado en el cole. Todo transcurría con normalidad. Fue en el kilómetro 94.400 de la carretera N1, cuando el camión se estrelló brutalmente ya que venía a exceso de velocidad, y aunado a esto iba descendiendo del poblado Puerto de Somosierra, y al agarrar una curva perdió el control y fue ahí cuando ocurrió el lamentable accidente. Los hechos. El 25 de junio de 1986 la Guardia Civil recibió el aviso de un grave accidente de tráfico en el puerto de Somosierra. Eran aproximadamente las 5 de la mañana, un camionero se había salido de la carretera junto a su mujer y ambos habían fallecido. La carga del vehículo era ácido sulfúrico, 23.000 litros aproximadamente. Cuando llegó la Guardia Civil y socorristas al lugar encontraron efectivamente los cadáveres de Andrés y Carmen, padres del menor Juan Pedro. En aquel momento, ninguno de los presentes era consciente de que junto a la pareja de esposos viajaba un niño, por eso no se procedió a buscarle de inmediato. Cuando llamaron a la madre de la mujer, ésta les preguntó: ¿y mi nieto? ¿Cómo está él? Pero entre los restos no había ningún niño. Fue aquí cuando comienza una de las desapariciones más inquietantes, a la que se sigue sin dar respuesta más de 3 décadas después. Las hipótesis. Lo primero fue peinar la zona para tratar de encontrar posibles restos. Se buscó en hospitales cercanos o algún albergue, pero al no haber indicios entonces comenzaron días de búsqueda sin descanso. En estas búsquedas se dispuso de helicópteros, caballos, perros y participó mucha gente en el dispositivo que buscó a Juan Pedro en un radio de 20 kilómetros. No había ninguna pista del paradero del niño, ni de si estaba vivo o muerto. La segunda idea con la que trabajaron fue que el ácido habría podido disolver el cuerpo del menor completamente, pero tras las comprobaciones científicas se concluyó que era imposible que el ácido hubiera disuelto un cuerpo humano en tan poco tiempo y además hubiese dejado los cadáveres de los padres intactos. Así que se empezó a pensar en otros posibles escenarios. Líneas de investigación. La hipótesis sobre una supuesta persecución cobró fuerza tras analizar el tacógrafo del camión. Este aparato confirmó que el conductor había hecho 12 paradas mientras subía el puerto de Somosierra. Estas paradas habían sido en un tramo de alrededor de 15 kilómetros, aunque habían sido muy cortas de tiempo, de apenas segundos. Lo que sorprendió fue que, en la cima, el vehículo llegó a alcanzar una velocidad de 140 kilómetros por hora, hasta el punto que acabó estrellándose. Aunque los indicios apuntaban a que este súbito aumento de velocidad se debió a que falló el sistema de frenos. Sin embargo, sirvió también para alimentar la teoría de una supuesta persecución. Más aún cuando surgieron testimonios que apuntaban a que el padre estaba involucrado en asuntos de drogas, y el secuestro del niño podría responder a un posible ajuste de cuentas. Pistas. La última pista que fue aportada por algunos testigos es la que afirmaron que poco después del accidente habían visto cómo se paraba cerca una furgoneta blanca y se llevaba un bulto de la zona en donde había caído el camión. Pero la guardia analizó miles de furgonetas Nissan en aquel momento, pero esta línea de investigación también fue infructuosa. Poco tiempo después sale a la luz una noticia que dejó más dudas que respuestas.
La declaración de un comerciante que dijo haber atendido en su negocio a una mujer ciega que era guiada por un niño con acento andaluz, pero era un acento demasiado bueno para ser un niño iraní recién llegado a España. Muy pocos días después aseguró el comerciante que dicho niño era el pequeño Juan Pedro. Y de ser así, significaría que el pequeño sigue vivo. Bien con una nueva identidad, o bien con una nueva vida, o terminó como víctima del tráfico humano. La familia ha hecho todo lo posible para esclarecer los hechos. Aunque parece que el caso ya está perdido, lo único que quieren es saber si está vivo o no, así como su paradero sigue siendo la prioridad de sus tíos. Este caso es todo un misterio que sigue dejando a sus parientes en un callejón sin salida. Me interesa mucho saber tu opinión, abajo en los comentarios escríbela, también dinos. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué crees que pudo suceder? Te invito a suscribirte al canal y dejarnos un like. Nos vemos en un próximo caso de vidas desconocidas. Gracias por tu apoyo.